en esta sala como a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de este centro de investigaciones. Muchas gracias por regalarnos esta parte de su mañana. También agradezco a las autoridades del CIALC y saludo la presencia del excelentísimo embajador de la República Bolivariana de Venezuela aquí en México, el doctor Francisco Arias Cárdenas. Bueno, para mí es un gran gusto presentar esta conferencia magistral, en especial porque esta ocasión tenemos como invitado a un gran personaje que nos acompaña desde la República Bolivariana de Venezuela. Me refiero al ex canciller y ex vicepresidente Elías Jaua Milano, a quien expreso mi más profunda gratitud por haber aceptado la invitación que le hicimos para acompañarnos esta mañana en nuestra universidad. El maestro Elías Jaua dictará una conferencia titulada Los nuevos espacios de integración de América Latina y el Caribe, aportes desde Venezuela. Bueno, como ustedes se imaginarán, esta conferencia analizará los esquemas de integración latinoamericanos y caribeños, sobre todo que se llevaron a cabo a partir del inicio del siglo XXI y de los cuales Venezuela pues fue un país sumamente protagónico en todas estas iniciativas. Para darle paso al maestro Jaua, me permito compartir con ustedes una breve reseña de su destacada trayectoria. El maestro Elías Jaua es sociólogo por la Universidad Central de Venezuela, es maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Simón Bolívar, en Venezuela también, es especialista en Estado, Gobierno y Democracia por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales y actualmente estudia un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela. Es articulista de temas de coyuntura nacional e internacional, es dirigente político con una amplia experiencia en gestión y altos cargos del gobierno, entre los que destacan haber sido constituyente de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela en 1999, ministro del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, presidente del Fondo Intergubernamental para la Descentralización, ministro del Ministerio para la Economía Popular, ministro del Ministerio de Agricultura y Tierra, vicepresidente ejecutivo de la República, canciller del Ministerio de Relaciones Exteriores, diputado por el Estado de Miranda, ministro en el Ministerio del Poder Popular para la Educación y actualmente es presidente del Centro de Estudios de la Democracia Socialista. Bueno, sin más, le cedo la palabra, maestro. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, profesor José Antonio Macías, profesor Alberto Santana, embajador Francisco Arias Cárdenas, gracias por acompañarnos en este día y a todos los presentes de manera presencial, valga la redundancia, y los que nos están siguiendo por las redes sociales. Agradecido de esta oportunidad de intercambiarla y compartir con ustedes la experiencia que significó ser testigo de sección de los procesos innovadores de integración que se comenzaron a constituir en la primera década de este siglo XXI, en un contexto y en unas condiciones de las cuales vamos a hablar que permitieron la emergencia de estos organismos. Estamos hablando de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, de Petrocaribe, de la Unión de Naciones Suramericanas y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Vamos a hacer un abordaje sintético de cada una de estas instancias para compartir con ustedes sus objetivos, el desarrollo de su constitución. Tenemos también, y para mí es un compromiso, porque el embajador Arias Cárdenas fue en esa etapa vicecanciller para la América Latina y el Caribe del gobierno del presidente Chávez, y por lo tanto, más que yo, estuvo presente en la carpintería de todos esos esfuerzos impulsados por el presidente Chávez y por otros presidentes de América Latina. En primer lugar, quiero decir que para Venezuela
el tema de la unión latinoamericana y caribeña, de la integración, nos viene de las profundidades de nuestra historia. El proyecto de independencia venezolano siempre estuvo ligado a la idea de una nación en toda la región. Nuestros libertadores, tanto el precursor Francisco de Miranda como el libertador Simón Bolívar, siempre tuvieron una visión de que la independencia no solo podía ser en un solo país, ¿no?, sino que tenía que ser un esfuerzo, primero en lo militar, para lograr la derrota de la ocupación española en nuestras tierras, y después en lo político para poder emerger como un polo de poder que tuviera un peso importante en el mundo que se estaba conformando en ese momento. El esfuerzo y en ese sentido fueron consecuentes con esa práctica. Este año, hoy es el día del inicio del proceso de independencia en Venezuela, 19 de abril de 1810. 14 años después, hace 200 años, el 9 de diciembre del año 1824, estaban reunidos en Ayacucho casi todos los ejércitos de las nacientes repúblicas: Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, lo que se conoce históricamente como la Gran Colombia, que integrada por Venezuela, por Ecuador, por lo que hoy es la República de Colombia y también lo que es la República de Panamá, y el Perú. Un ejército multinacional, lo llamaríamos hoy día, que libró la última y definitiva batalla para expulsar al ejército español de las tierras suramericanas. 2 días antes de esa batalla, Bolívar hace la primera convocatoria a un congreso anfictiónico, así lo llamó, en Panamá, que finalmente se va a realizar en la ciudad de Panamá, lo que conocemos hoy como la ciudad de Panamá o Panamá Antigua, en julio del año 1826. Un congreso con una agenda que pudiera ser perfectamente hoy debatida nuevamente, como con fortuna se está debatiendo, ¿no? Una Liga de Naciones, un tratado común de defensa y cooperación, la demanda a España por los daños cometidos en estas tierras y el reconocimiento a las nacientes repúblicas, un acuerdo de libre navegación, un acuerdo de comercio, ¿no?, la libertad absoluta de los esclavos en todas las nacientes repúblicas. Esa fue la agenda que se planteó. Lamentablemente solo se llegó al acuerdo de la defensa mutua y de la conformación de la Liga de Naciones. Los enviados de Estados Unidos para ese congreso actuaron de manera sistemática para desarmarlo, para evitar un acuerdo, para intrigar entre las nacientes repúblicas, tanto así que el Congreso no pudo culminar en la ciudad de Panamá y tuvo que ser trasladado a México, ¿no?, a solicitud del gobierno de los Estados Unidos, y finalmente se instala el 15 de agosto de ese mismo año, pero ya para disolverse, ¿no? Y ese esfuerzo y esa tarea de unión e integración latinoamericana quedó pendiente. Nuestros países entraron en una larga cadena de guerras civiles y guerras entre ellos a lo largo de todo el siglo XIX y principios del siglo XX. Solo después de la Segunda Guerra Mundial, e impulsados sobre todo por el intento de Estados Unidos de construir una hegemonía geopolítica de América Latina, comenzaron nuevamente a realizarse esfuerzos de creación de organismos, el principal de ellos, la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y de allí en adelante, después en la década del 60, se van a conformar un conjunto de organizaciones ya sin los Estados Unidos, los primeros intentos de desarrollos autónomos de organizaciones de integración, como la Comunidad Andina de Fomento, la Comunidad Andina de Naciones en el año 68 y 69, el Sistema Latinoamericano, Económico Latinoamericano en 1975, en 1977 la Organización Latinoamericana de Energía, en 1979 el Parlamento Andino.
En 1964 el Parlamento Latinoamericano, en 1980 la Asociación Latinoamericana de Integración, en 1990 el CARICOM, ya independiente o con relativas autonomías políticas, las Islas del Caribe también comienzan a buscar formas organizativas. En 1991 el Mercosur, pero sobre todo impactado por, digamos, las tendencias de apertura, de libre comercio que había en ese momento, ¿no? La Asociación de Estados del Caribe, que se da en 1994, y finalmente en 1995 la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que es quizás uno de los más importantes por el espíritu que tiene de preservación de las principales fuentes de oxígeno de nuestro planeta. En 1900, y ya entro entonces el papel en Venezuela en la etapa que viene. Obviamente Venezuela y México, debo decirlo, han sido, digamos, siempre partícipes y artífices de muy buena parte de estos organismos de integración. Y también tuvieron iniciativas muy importantes para Centroamérica y el Caribe, como fue el Acuerdo de San José, que es un antecedente del Petrocaribe, que era el suministro con pagos diferidos de petróleo a naciones centroamericanas y del Caribe, el llamado Acuerdo de San José, y el esfuerzo extraordinario, inédito, y que la historia debería recoger con mayor fuerza y con mayor propiedad del grupo de Contadora, junto a otros países, a Panamá, a Costa Rica, que logró la pacificación de la Centroamérica que estaba en guerra, ¿no? Y que permitió abrirle un espacio político a los movimientos populares y la apertura a la democracia de estas naciones gobernadas por férreas dictaduras en su mayoría. Ayer lo decía, lo compartí en la escuela Aragón. Contadora sin bloqueo, sin bombardear a nadie, sin asediar a nadie, sin violar la soberanía de nadie, logró sentar en la mesa a todos los actores que participaban en las guerras civiles en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, y lograr acuerdos de paz que son y deben ser referentes de esfuerzos de negociación por la paz en este mundo, ¿no? Venezuela, en 1998, el presidente Hugo Chávez llega a la presidencia de la República, asume gobierno en 1999, convoca un proceso constituyente donde queda plasmado en la Constitución aprobada el 15 de diciembre de 1999 ese espíritu unionista que nos legara el libertador Simón Bolívar, ¿no? Dice en el preámbulo y a lo largo del texto de las relaciones internacionales, pero solo les voy a leer el preámbulo, que la República Bolivariana de Venezuela tiene como uno de sus objetivos promover la cooperación pacífica entre las naciones e impulsar y consolidar la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico, los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. Y este espíritu y esta letra, al igual que la Constitución, el presidente Chávez va a hacer todos los esfuerzos posibles porque se desarrolle. Y desde un primer momento comienza el presidente Chávez a impulsar, a buscar el acercamiento entre las naciones latinoamericanas y caribeñas. Especialmente recordemos que en ese contexto en que la revolución bolivariana llega al gobierno, había una ofensiva norteamericana por consolidar definitivamente su hegemonía en el continente a través del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, el llamado ALCA, ¿no? Y que era la expresión económica o lo que perseguía las cumbres de las Américas, como así la llamaron ellos. Al comandante Chávez le toca participar en la cumbre de Quebec, Canadá, en abril del año 2001. Y yo, José Antonio, le pedía que me imprimiera porque allí se aprueba que en la próxima cumbre se debe firmar ya el Tratado de Libre Comercio para las Américas, además de la ratificación de todo el sistema de control y dominación
de las instituciones a través de la OEA, de los ejercicios democráticos a través de la OEA. Y la única mano que se levantó para decir esto, Venezuela reserva su posición, y así quedó plasmado en el documento final, fue la del presidente Hugo Chávez, ¿no? Pero el presidente Hugo Chávez siempre fue partidario, él decía, y era una crítica que siempre hacía a las corrientes de izquierda, democráticos populares, ahora llamadas progresistas en términos generales, que estamos muy acostumbrados a oponernos, ¿no? Pero no a proponer. Y en ese momento la consigna que recorría seguramente el campus universitario de la Universidad Autónoma de México, como la de la Universidad Central de Venezuela y de todas las universidades, era no al ALCA, ¿no? No al ALCA. Había otra palabra que es una grosería en Venezuela que no la voy a decir, ALCA, ¿no? Pero no había una propuesta, no al ALCA, pero ¿qué? ¿No? ¿Pero qué? Y es en diciembre, en el marco de la cumbre de presidentes de la Asociación de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que el presidente Chávez va a proponer como contrapartida a la propuesta norteamericana la alternativa bolivariana para nuestra América, ¿no? Es en ese mismo año de diciembre del 2001. Inmediatamente Venezuela va a entrar en un proceso de desestabilización importante. Comienza toda la estrategia para derrocar al presidente Hugo Chávez durante todo el año 2000. Inmediatamente en abril del 2002 se produce el breve derrocamiento del presidente Hugo Chávez, el 11-12 de abril, su restitución al poder a las pocas horas por la acción conjunta del pueblo y las Fuerzas Armadas. Pero es todo un año de desestabilización, no solo ese año 2001, al final de ese año se produce también el paro petrolero, una huelga petrolera, se paralizó la industria petrolera con el objeto de derrocar al gobierno por tres meses. Y de allí no paró. Solo hasta el 2004 es que Venezuela logra, a través del referéndum, un instrumento creado en la Constitución, ratificar la voluntad del pueblo venezolano de que el presidente Hugo Chávez siguiera siendo el presidente en el marco de un acuerdo de negociación que se hizo con la OEA y el Centro Carter. Y nuevamente el gobierno de Venezuela puede centrarse en sus objetivos. Y es de manera inmediata, ese mismo año 2004, en diciembre del 2004, que en la ciudad de La Habana se firma el acuerdo de constitución de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, ¿no? Los primeros integrantes obviamente fueron Venezuela y Cuba, firmado por el presidente Fidel Castro y el presidente Hugo Chávez. Luego se van a incorporar sucesivamente en el marco de los procesos de cambio de gobiernos que se van a ocurrir en América Latina, Bolivia en el año 2006, Nicaragua en el 2007, Dominica en el 2008, Antigua y Barbuda en el 2009, ¿no? San Vicente y las Granadinas también en el 2009, y luego San Cristóbal y Nieves en el 2014, Grenada, Santa Lucía también en el 2014, ¿no? La Alianza Bolivariana para Nuestra América fundamentalmente fue concebida como un mecanismo de coordinación política para impulsar una agenda de defensa de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos, pero también con una agenda social muy ambiciosa y con importantes logros y resultados. Luego se incorpora también el tema económico. Pero desde el punto de vista, que yo más resaltaría de la Alianza Bolivariana, luego se pasó a llamar Alianza Bolivariana para Nuestra América, fue precisamente ser como un motor de impulso al resto de los procesos de integración que comienzan a darse en América Latina en esa primera década de este siglo XXI. Pero luego demuestra también la Alianza Bolivariana para Nuestra América que era posible un nuevo tipo de integración, un nuevo tipo de cooperación basada en la atención a las necesidades más urgentes de los sectores más humildes de nuestra población. La Alianza Bolivariana para Nuestra
América lleva hasta ahora 23 cumbres realizadas. De todas ellas siempre ha salido una agenda de decisiones donde sin duda alguna se ha avanzado más es en el área social. Por ejemplo, tengo algunas cifras. La Alianza Alternativa Bolivariana pudo lograr 5,5 millones de operaciones oftalmológicas a través de la llamada Misión Milagro, 1.700 intervenciones cardiológicas infantiles, 1 millón de personas con discapacidad fueron atendidas y dotadas de ayudas técnicas para poder tener un desarrollo pleno de su vida. 5 millones de personas fueron alfabetizadas en el marco de un plan masivo de alfabetización. Para nombrar, bueno, algunos de los logros más importantes en materia social que tuvo la Alianza Bolivariana para nuestra América. Pero como decía, el logro más importante de la Alianza Bolivariana para nuestra América es haberse atrevido en ese contexto a conformar un núcleo de impulso y defensa de una integración soberana desde la América Latina y caribeña. Luego va a surgir Petrocaribe en el año 2005, en el marco de una progresiva recuperación de los precios petroleros, entre otras cosas como consecuencia de una recuperación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo impulsada por el presidente Hugo Chávez, que comenzó un proceso de recuperación paulatina, pero sostenida de los precios petroleros, pero que comenzó a tener un impacto importante en los países de menores ingresos de nuestro continente. Y el presidente Chávez propone entonces, para compensar la imposibilidad de las islas del Caribe de alcanzar el suministro de energía a los precios que se estaban dando, la conformación de Petrocaribe, teniendo como antecedente y como referente el acuerdo de San José que México y Venezuela habían desarrollado. Obviamente México en esta oportunidad no participa por las razones propias del gobierno que en ese momento se encontraba gobernando a México, a la República Mexicana. Esta instancia Petrocaribe se da en Puerto La Cruz, en Venezuela. Llegó a estar conformada por 19 países. Tenía un esquema de diferimiento del 50% de los pagos a plazos entre 17 y 25 años, y logró hasta el año 2018 suministrar 356 millones de barriles de crudo, financiados a largo plazo como ya hacía yo referencia, ¿no? El objetivo de Petrocaribe no solo tenía que ver con el suministro de petróleo, sino era la creación de un sistema de suministro no solo de energía de hidrocarburos, sino también del desarrollo de energías alternativas de los países que lo integraban. Por eso sus objetivos son la planificación de la política energética de los países miembros, desde la exploración y extracción hasta el transporte y nuevas formas de generación, nuevas capacidades de refinación y almacenamiento, el desarrollo de la petroquímica, la capacitación y asistencia tecnológica, la creación de empresas estatales de energía en aquellos países donde no existían. Los países que la integraron, bueno, fueron Antigua y Barbuda, Bahamas, o que la integran. Petrocaribe todavía existe, obviamente no en el dinamismo que logró alcanzar por la situación a la que ha sido sometida Venezuela y su industria petrolera. Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Son de las principales los países que integraron y que integran aún la Petrocaribe. Como decía, además del suministro de esta cantidad de toneladas de barriles de petróleo, se desarrollaron plantas eólicas, plantas de energía solar. También se desarrolló los sistemas de gasificación de las islas del Caribe, entre otros aspectos relevantes de esta iniciativa. Ahora vamos a referirnos, a la tercera instancia que nace en el marco de este cambio de correlación de fuerzas en nuestra América Latina y caribeña, que es la Unión de Naciones Suramericanas. Desde mi punto de vista, el organismo de integración que más ha avanzado
en el desarrollo concreto de planes, de programas, de anteproyectos, incluso de infraestructura. La Unión de Naciones Suramericanas nace el 23 de mayo del 2008, como resultado, obviamente, de la llegada a los distintos países de gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda que yo tenía por aquí, correcto. Fíjense, después de Venezuela en 1998 se va a producir el ascenso al gobierno del Partido de los Trabajadores del Brasil en el año 2003. Luego el retorno del peronismo con Néstor Kirchner en el propio año 2003. En Uruguay, en el 2004, el Frente Amplio con Tabaré Vázquez logra la presidencia de la República. En Bolivia, Evo Morales, el movimiento del socialismo en el año 2006. En Chile, Michelle Bachelet, el Partido Socialista, el año 2007. En Ecuador, Rafael Correa con la Revolución Ciudadana en 2007. Paraguay, Fernando Lugo en el 2008. De manera que va a producirse un cambio inédito en la correlación de fuerzas, especialmente en Sudamérica, que va a permitir efectivamente el surgimiento y el nacimiento de la Unión de Naciones Suramericanas. Pero también en ese contexto va a ocurrir algo que va a ser un punto de inflexión, ¿no?, que es la derrota definitiva de la propuesta de la alianza de la pretendida área de libre comercio para las Américas en Mar del Plata, Argentina, en la cuarta cumbre de las Américas en noviembre del año 2005. Recordemos que ya había este bloque de países que se habían conformado, había logrado, no todos habían llegado al gobierno, pero aún así tenían fuerza política suficiente como para hacer que algunos países que todavía no estaban dentro de la conformación de este nuevo bloque político impulsaran que no se incluyera, se difiriera la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio para nuestras Américas. Sin embargo, el gobierno de Canadá y el gobierno de los Estados Unidos, con la presencia del propio presidente Bush, al inicio de la cumbre, intentan cambiar la agenda para introducir nuevamente el tema de la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Y allí es donde se va a producir la histórica jornada, ¿no?, donde Estados Unidos por primera vez sufre una derrota en un escenario regional, ¿no?, porque el presidente Kirchner, primero que plantea su famosa, su célebre frase, aquí no nos van a venir a patotear, que le dice a los presidentes que estaban proponiendo retomar la agenda del Tratado de Libre Comercio. Y en cadena, bueno, se producen los pronunciamientos de Brasil, de Uruguay, de Venezuela, al punto que es tan dramática la derrota sufrida por el gobierno de los Estados Unidos que George Bush se retira a mitad de reunión de la cumbre, ¿no? Esto no quedó registrado, pero hay un compromiso de no divulgar nunca los videos, ¿no? El comandante Chávez lo único que divulgó su intervención, pero hubo un acuerdo que debe ser respetado de cómo se dio ese debate allí, ¿no? Bueno, todos estos gobiernos llegan y hacen posible la constitución de UNASUR, ¿no?, que tiene como objetivo nada más y nada menos que construir una ciudadanía y una identidad suramericana. Es definitivamente avanzar hacia la conformación de una unión de repúblicas, pero con una identidad regional compartida, ¿no?, y desarrollar un espacio regional integrado por lo político, lo económico, lo social, lo cultural, lo ambiental, lo energético y la infraestructura. El UNASUR va a tener un desarrollo, como lo decía, impresionante de avance en propuestas concretas, en desarrollos concretos. Por ejemplo, en el Consejo de Salud Suramericano, el UNASUR se constituyó en el Consejo de Presidentes, el Consejo de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores, el Consejo de Delegados y Delegadas y una Secretaría General. Y en Consejo de Salud Suramericano, que logró elaborar, por ejemplo, un mapa de las capacidades de producción de medicamentos
de todos los países de América del Sur, ¿no? Con la idea de crear un esfuerzo conjunto de desarrollo para la producción de medicamentos. El Consejo Suramericano de Desarrollo Social elaboró un marco conceptual de políticas sociales comunes para todos los países integrantes de UNASUR. El Consejo Suramericano, cuando hablo de esto no estoy hablando que acordaron hacer, como son todas las cumbres, que hay documentos concretos acerca de cómo hacerlo. Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, hay anteproyectos de ingeniería para la navegación del río Amazonas y otros importantes ríos del continente, un desarrollo ferroviario que a lo largo de toda Suramérica, el gasducto suramericano, entre otros importantes proyectos de infraestructura. El Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación logró establecer una red de articulación de todos los institutos científicos y tecnológicos de cada uno de los países integrantes. El Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas logró constituir una red de observadores de observación del fenómeno de la droga desde su producción, comercialización, destino final y el impacto de salud pública, económico y social que tiene sobre nuestros países. El Consejo de Defensa Suramericano, que es el más interesante, porque va a lograr, en primer lugar, la constitución de una escuela de defensa de los países de UNASUR. Y esto se dice fácil, pero estamos hablando de una UNASUR integrada por el gobierno de Álvaro Uribe y el gobierno de Hugo Chávez, por ejemplo. Y lograron las fuerzas, los ministros de defensa, llegar a la constitución de una escuela conjunta de capacitación, al establecimiento de un manual y un protocolo de asistencia mutua frente a desastres y catástrofes naturales, y a realizar, como quedó realizado, un atlas suramericano de mapa de riesgo en las distintas modalidades de riesgos naturales que tiene el continente. El Consejo Suramericano de Economía y Finanzas también estuvo a punto de coronar algo que hoy sería indispensable para confrontar el mundo que nos toca vivir, que fue el Banco del Sur. El Banco del Sur solo no se aprobó por voy a decir, el hecho histórico real, el veto de la mayoría del Parlamento brasileño. Pero es un banco que quedó diseñado, pero hasta las oficinas, ¿no? Con toda la arquitectura financiera, con los aportes que iba a realizar cada país, con una estructura de funcionamiento. De manera que allí está también esa propuesta casi que, lograda, solo de tener la voluntad política de ejercerla. El Consejo Energético Suramericano, que realizó un interesante balance energético de la región, tanto de hidrocarburos como de otras fuentes de energía, y el Consejo Electoral de UNASUR, que logró constituir 25 misiones electorales que garantizaron la estabilidad en los países donde se realizaron estos procesos electorales. Finalmente, el último organismo en el cual Venezuela va a tener un papel importante es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Esta idea, como sabemos, surge en el marco de la celebración de la cumbre de Río en 2007, y es el presidente Felipe Calderón de México el que hace la propuesta en nombre del Estado mexicano de crear una comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas para la convergencia de la agenda de la cumbre de presidentes de América Latina y del Caribe con los del Grupo del Río, que el Grupo del Río había surgido del grupo de Contadora después de los esfuerzos de paz. Esta cumbre se realizó en Turquía, en Guyana, en la República de Guyana. En 2008 el gobierno de México convoca a conformar una unión latinoamericana y caribeña en el marco de las reuniones de las coordinaciones de trabajo del Grupo de Río. Lo ratifica nuevamente en esas mismas reuniones en el año 2009. Y finalmente en el año 2010, en la Riviera Maya, la cumbre conjunta de presidentes de América Latina y el Caribe y del Grupo de Río aprueba la conformación, ya con un nombre específico, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a ser fundada en la próxima cumbre de estos dos organismos en Caracas en el año 2011, en julio del año 2011. Lamentablemente esa cumbre
es el momento en el que el presidente Chávez se le diagnostica la enfermedad y tiene que ser diferida por 6 meses y finalmente se realiza en Caracas los días 2 y 3 de diciembre, ¿no? Previo a un esfuerzo sostenido a lo largo de todo el año anterior, 2010 y 2011, mediante la creación del Foro Unificado, copresidido por Chile y Venezuela, con la participación de México, Brasil y Jamaica, la aprobación del programa de trabajo de Caracas para la implementación del plan aprobado en Jamaica y finalmente la agenda de trabajo y de los acuerdos que iban a ser aprobados en la cumbre de Caracas, que finalmente fueron ratificados todos por unanimidad. En una demostración, digamos, la presencia de la Cumbre de Estados Latinoamericanos expresa la mayor diversidad ideológica que se había logrado reunir en el continente, ¿no? Y así cada uno de los presidentes se encargó de expresarlo. Era el momento de una América Latina con la mayoría de sus gobiernos con fuertes arraigos de legitimidad política, electoral y social, con estabilidad económica, con crecimiento económico, con políticas de inclusión social inéditas en nuestro continente. Ahora, que este esfuerzo sostenido a lo largo de toda la primera década del siglo XXI va a tener también sus consecuencias y va a tener un punto de quiebre. Y yo siempre he sostenido que ese punto de quiebre va a ocurrir después de las cumbres que se van a realizar en Brasilia en el año 2014. Porque en paralelo o como parte de la realización de la cumbre de presidentes de UNASUR, se realiza una cumbre de UNASUR con los BRICS, con la presencia de los presidentes, obviamente de Brasil, que estaba, de Rusia, de la India, de China y de Sudáfrica. Y en esa misma jornada también se produce el primer foro económico China-CELAC, con la presencia del presidente Xi Jinping también, obviamente, y los países. Ahí no fue todos los presidentes de la CELAC, sino una comisión de presidentes de la CELAC que, además de los de UNASUR, fueron otros de Centroamérica. Eso ocurre en julio de Brasil. Inmediatamente vamos a comenzar a ver en América Latina la aparición, ¿no? La aparición del lawfare, la guerra jurídica contra casi todos los presidentes integrantes de la Unión de Naciones Suramericanas. El año siguiente, en el 2015, Venezuela va a ser declarada una amenaza inusual y extraordinaria por parte del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. En paralelo se van a producir procesos económicos fuertes, presiones que van a llevar a la devaluación principalmente de la moneda de los países del BRICS. Se va a producir la aparición del fracking, de la técnica del fracking para extraer el gas de esquisto, y Estados Unidos propagandísticamente anuncia su soberanía energética, ¿no? Con lo cual se produce una brutal caída de los precios del petróleo, siendo por supuesto Venezuela la principal afectada en ese proceso, ¿no? De manera que a partir de allí se va a producir un proceso de desestabilización interna en cada uno de los países, principalmente los que fueron motores de estos esfuerzos de integración que se dieron a lo largo de la primera década del siglo XXI y de principios de la segunda década de este mismo siglo, ¿no? Esos procesos de desestabilización no solo van a conducir a la salida por vía de instituciones judiciales amañadas de la presidenta Dilma Rousseff, sino también de derrotas electorales del peronismo en Argentina en el año 2015, de procesos de división de la Revolución Ciudadana en Ecuador en el 2017. Es decir, va a haber todo un proceso de desestabilización, pero que no solo va a impactar a los gobiernos progresistas o de izquierda, sino que también a los propios países, generándose una situación de caotización económica, social, que va a producir fuertes olas migratorias. Bueno, estamos acá con un experto en materia de olas migratorias, ¿no? en nuestro continente, pero la paralización también de estos esfuerzos de unión y de integración. Especialmente la Unión de Naciones Suramericanas fue aniquilada, o sea,
se propusieron desmontarla, pero hasta la sede que se había construido en Quito le fue arrebatada. La mayoría de los países donde volvieron los gobiernos de tendencia neoliberal y de derecha se retiraron de la Unión de Naciones Suramericanas, constituyeron el Grupo de Lima con el solo y único objetivo de alinearse con la estrategia diseñada por el gobierno de Donald Trump de apuntalar un gobierno paralelo al gobierno legítimo de Venezuela y incluso promover la intervención militar bajo la tesis aquella de todas las opciones están sobre la mesa en el caso venezolano. Y la CELAC se va a paralizar hasta la llegada del presidente López Obrador al gobierno, cuya una de sus primeras acciones internacionales fue convocar a reuniones para reactivar y revitalizar este esfuerzo tan importante de integración que es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y de ahí ha tomado un ritmo de recuperación de las cumbres, la más reciente hace 3 días de manera extraordinaria para tratar el asunto del ilegal allanamiento a la Embajada de México en Ecuador, donde se demostró que una inmensa mayoría pues está a favor de rechazar ese atropello contra la soberanía y contra el derecho internacional de México. Bueno, yo hasta ahí lo iría cerrando. Creo que fue, como dice la diputada ecuatoriana Gabriela Rivadeneira, ya siempre una frase que se la robé, la primera década del siglo XX, de este siglo XXI, fue la década ganada para América Latina y el Caribe. La segunda década fue una década, estuvo marcada por una década en disputa y aún lo sigue siendo. Esta tercera década también es una década en disputa entre la posibilidad de hacer respetar nuestro derecho, en primer lugar a ejercer la soberanía nacional, a escoger nuestro propio destino, nuestro propio camino, nuestro propio desarrollo en cada uno de nuestros países, pero además lograr un proceso de unificación, de integración que permite el desarrollo económico productivo, digamos la inclusión social, que son las únicas formas de parar estos procesos migratorios que al final terminan afectando a quien ha promovido la desestabilización, que es el gobierno de los Estados Unidos y a su nación, ¿no? Es algo como insólito, ¿no? Si a alguien le conviene una América Latina y Caribeña estabilizada, con desarrollos económicos propios, con inclusión social, con gobiernos legitimados y estables, es a los Estados Unidos, porque es la única manera de que nuestros pueblos no salgan a buscar otros horizontes y otros destinos cuando sus países han sido pues caotizados por la acción externa, también por los errores que cometen nuestros gobiernos. No vamos a exonerar absolutamente, pero el peso de la injerencia, el peso de la desestabilización es muy importante en las situaciones económicas, sociales y políticas que está viviendo nuestra América Latina. Esperemos que esta tercera década del siglo XX cierre con un proceso de recuperación de todos estos esfuerzos integracionistas y sea definitivamente la década esta y las décadas por venir, las décadas de la integración, de la unión de nuestro pueblo. Y que aquel deseo del libertador Simón Bolívar expresado en la Carta de Jamaica el 6 de septiembre de 1815, donde decía: yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y su gloria. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, maestro Elías Jagua. Gracias por este interesante análisis, no solamente por el aporte académico que nos presenta, sino por su visión, ¿no? Desde como uno de los protagonistas de todos estos procesos. Bueno, les recordamos que al final de las 2 participaciones de esta tarde tendremos una ronda de preguntas, de comentarios, por si gustan ir planteándolas tanto en la sala como en las redes sociales. Bueno, vamos a dar paso a nuestro segundo invitado. Quisiera presentar al doctor Adalberto Santana, destacado colega de este centro de investigaciones, que nos brindará algunos comentarios alrededor de estas temáticas. Hago una
rápida presentación del doctor Santana. Él es doctor en estudios latinoamericanos, es investigador titular del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Entre sus libros de autoría propia está el del pensamiento de Francisco Morazán y el narcotráfico en América Latina, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, doctor Santana. Gracias también por su presencia. Muchas gracias. En primer lugar, le agradezco al doctor José Antonio Hernández invitarme a participar aquí en esta exposición, conferencia que ha dado el doctor Elías Jagua, a quien le damos pues la más cordial también bienvenida a nuestro nombre y de nuestro Centro de Investigaciones sobre América Latina, y de igual manera al excelentísimo señor embajador Francisco Aria Cárdenas, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en México, ¿no? Lo cual nos satisface y nos agrada mucho que estén aquí en nuestro centro, pues que se dedica evidentemente a la integración latinoamericana. Decía nuestro fundador, el doctor Leopoldo Sea, que nuestro papel principal como centro es hacer la integración a través de la educación y la cultura. Y así hemos ido tratando de rescatar ese principio que el maestro Sea nos legó, que es en el aula precisamente que estamos aquí, y que él fue creador de este centro. Pero junto con ello, también de la biblioteca, que no es casual que se llame Biblioteca Simón Bolívar, que está acá en el piso de abajo, y donde tenemos un gran retrato de Simón Bolívar, que también sella nuestro ideal bolivariano en términos de la educación y de la integración educativa. Como también tenemos distintas aulas que me tocó en su momento en que fui director de este centro, nombrarlas con este propósito de la integración latinoamericana. Una de ellas, aquí en este piso, el aula José Martí, otro de nuestros grandes próceres, el de Rafael Eleodoro Valle en el primer piso, y Jesús Silva Gerso, que también fueron grandes maestros de esta universidad. Rafael Eleodoro Valle, un gran maestro hondureño, y Jesús Silva Gerso, mexicano, que siempre estuvo apoyando las mejores causas de América Latina y que nos legó la revista Cuadernos Americanos, que en gran medida la edita aquí el doctor Hernán Taboada, aquí al frente, ¿no? Y que es una biblioteca donde se reúne una cantidad de ensayos y textos sobre la integración latinoamericana. Así que en ese aspecto, pues es un tema que es medular para nuestro centro y para los académicos del mismo. Evidentemente, el doctor Jagua, con esta exposición tan amplia, pues es difícil comentar todos los aspectos. Voy a destacar algunos que quizás sería conveniente señalar. Hoy precisamente que estamos conmemorando el inicio del proceso de la independencia de lo que es la República Bolivariana de Venezuela, pero también yo traigo aquí a la memoria precisamente que el 17 de marzo de este año de 1824 se cumplió los 200 años de que el Congreso mexicano le otorgó la nacionalidad mexicana al gran libertador, lo cual también es un gran aniversario en este bicentenario. Inmensamente. O sea que Bolívar es de ustedes, pero también es nuestro. Y él en su carta que daba este reconocimiento decía que estaba dispuesto a venir a México a desempeñar las mejores tareas que le asignara en su momento don Vicente Guerrero, otro de nuestros grandes libertadores. La propuesta de darle nacionalidad fue de Fray Servando Teresa de Mier, otro de los grandes próceres de la independencia americana y que estuvo también en Europa y donde conoció a Simón Bolívar, y se integraron todos estos grandes próceres para buscar la independencia de nuestra región, que finalmente en su primera etapa fue conquistada. Hoy casi, y digo casi, todos los países de nuestra América pues han sido o han logrado la independencia. En este afán de integración todavía quedan colonias precisamente y frente a las costas precisamente de Venezuela. Pensemos en Aruba, por ejemplo, ¿sí? Y en estas todavía
colonias, digamos, de Holanda, que está allí presente frente a las costas venezolanas, a 3 islas que son identificadas todavía como territorios holandeses. Evidentemente Puerto Rico, que si bien está integrado cultural y en el sentido del espíritu de independencia de los puertorriqueños, está anexado todavía a los Estados Unidos. Hay también la presencia británica en otras islas del Caribe. Está la Guyana, con la cual actualmente pues hay por parte de Venezuela el rescate de la parte precisamente de esa región del territorio venezolano que está hoy en las disputas por lograr la integración precisamente, y que los países latinoamericanos, sobre todo aquellos identificados con la real integración, pues tienen que ir pugnando por lograrse ese espacio. Así que estamos en unas fechas conmemorativas muy importantes para nuestra integración de la región. Y también habría que considerar que a lo largo, yo creo que como lo expuso el doctor Jagua, pues ha habido toda una serie de planteamientos históricos, políticos, sociales, culturales para esta integración, y hay varios organismos que a lo largo de la historia han ido surgiendo. En el caso de la Universidad de México en especial, ayer precisamente en Colombia se conmemoró otra reunión de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUAL, que tiene su sede aquí en nuestra universidad, que es otro de los organismos de integración en ese sentido. Ayer en la Universidad de los Bosques, allá en Bogotá, pues se reunieron esta serie de directivos de nuestras universidades, y lo cual, bueno, también refleja estos procesos de integración. Y varios elementos que nos relató el doctor Jagua, bueno, la creación del grupo de contador en su momento, de la misma CELAC. Habría uno que yo quisiera también destacar, que, bueno, yo todos los días tengo que informarme a través de Telesur, que es un medio precisamente de integración latinoamericana, pero a través de la comunicación. Y no tan solo me entero de las noticias, sino soy colaborador en los blogs de Telesur, donde escribo periódicamente mis colaboraciones. Así que estamos de una u otra manera integrados en distintos organismos, como mencionaba la UDUAL, el Telesur, ¿sí? La CELAC, que es uno de los organismos que más se ha avanzado en ese sentido desde el punto de vista político. Hay otros organismos de integración en lo económico, en lo social, pero evidentemente falta todavía derribar nuestras fronteras políticas, que ese es uno de los principales obstáculos que hay en la región. En una primera oleada, como señalaba el doctor Jagua, pues se buscó esa integración, y yo creo que esa buena parte de retomar la integración política fue la llegada a la presidencia de Hugo Chávez Frías, que sin él no se hubiera dado ese espíritu, porque fue retomar el espíritu bolivariano, que esto era medular, pero no tan solo en términos ideológicos, sino en términos de la práctica política. Y esto lo rescataba el mismo Leopoldo Sea de la defensa en su momento del ideario bolivariano a través de la obra del comandante Chávez, ¿no? Que fue muy importante para llegar a esta integración. La creación del ALBA, que sin lugar a dudas es un organismo fundamental, sobre todo para los pueblos de la región que tienen mayores vulnerabilidades frente a otros que tienen, digamos, una mayor capacidad de respuesta por las dimensiones de su economía, de su población, ¿sí?, de su estructura política, que los hace ser mucho más fuertes ante los embates, sobre todo, pues sabemos, de los imperios. Y si bien los Estados Unidos es la sombra que está detrás de nosotros o frente a nosotros, siguen presentes también otros imperios que allí siguen dándonos guerra y que han evitado precisamente la real integración de nuestra América. Es decir, no tan solo es un aspecto de mi perspectiva solamente de una desunión de los latinoamericanos, sino también del peso
político, económico, militar que todavía siguen teniendo las principales potencias que a lo largo de nuestra historia han ido conformando el colonialismo en nuestra región, que todavía falta irlo modificando. Por el contrario, hay otras naciones del mundo actual que han ayudado y contribuido a ese proceso de integración. El caso que mencionaba de la República Popular China, por ejemplo, lo que no es a través de imposiciones militares violentas, ¿sí?, las que imponen un criterio de integración, sino, por ejemplo, la estrategia del ferrocarril, que es una de ellas que a nivel mundial China está instrumentalizando. En México lo acabamos de ver, hace poco estuvimos en la región Maya dando testimonio del Tren Maya que hace apelativo a esta región, o también en Venezuela, lo que se inició con el ferrocarril que cruzaría el territorio del país, ¿no? Entonces son elementos también de otros polos de desarrollo en el mundo, la creación de los BRICS, por ejemplo, o la ampliación de este organismo paralelo a las grandes potencias que también buscan no tan solo la integración de los países de nuestra región latinoamericana, sino del mundo periférico, que ahí también es algo muy importante. Y pensemos en organismos que en la historia de América Latina han sido fundamentales para su liberación, la llamada tricontinental en Cuba, que también fue un gran impulso para los procesos revolucionarios que se hacían en los años 60 y en los años 70 en un proceso insurreccional, porque no había otras alternativas, particularmente frente a la situación que se vivía en África. Y después, bueno, con el impulso de Cuba también integrado al proceso de liberación allá en los países africanos, ¿no? Caso de Angola, de Mozambique, donde se veía ese espíritu de llevar precisamente el apoyo y la solidaridad a los pueblos que también habían llegado como la tercera raíz a nuestra América, ¿no? No tan solo tomar en cuenta a los pueblos originarios de esta región o los llamados pueblos originarios de nuestra América, sino también a los que fueron trasplantados. Y aquí habría que hacer memoria también de los grandes precursores de este pensamiento latinoamericano. Darcy Ribeiro, por ejemplo, que fue uno de estos precursores que buscaba esta integración de su visión particular desde la antropología, como Leopoldo Sea lo hizo desde la filosofía. Y así también podemos ir pensando en nuestros grandes pensadores, como han sido también los grandes libertadores como Simón Bolívar, José Martí, Benito Juárez, Eloy Alfaro en el caso de Ecuador, y podría yo seguir enumerando a todos nuestros próceres que son parte de nuestra memoria histórica y de un pensamiento de la integración latinoamericana, como también evidentemente hay aquellos actores políticos que son parte del proceso de la desintegración de la región, que también hayan estado presentes y que están ahí en este momento presentes. Y para dar un ejemplo de referencia, la reunión de la cumbre pasada de la CELAC que se acaba de realizar en Tegucigalpa, Honduras, vía electrónica, pero donde concurrieron todos los mandatarios. Bueno, ahí la presidenta Xiomara Castro, la primera presidenta progresista que llega en la región latinoamericana. Esperemos que en este ascenso hoy en día de la mujer lleguen otras mandatarias de esta índole. Parece ser que va a ser también el caso de nuestro país en las próximas elecciones. Bueno, apuntan que ahí la presidenta o la presidente Xiomara Castro, bueno, convocó a todos los presidentes de la región para analizar y llamar la atención del caso de la ocupación de la embajada mexicana en Ecuador, donde vemos, bueno, que el actual presidente de este país latinoamericano, pues tiene una política de desintegración, porque lo que ha generado es buscar la desintegración de nuestra región. Y alguno que otro presidente también dentro de la región no condenó esa actitud, sino al contrario se abstuvo, que es el caso del
el gobierno del presidente Bukele. Es decir, también aquí encontramos actores que están trabajando por la no integración de la región y para ya no decir otros que recientemente han estado presentes en el escenario, que afortunadamente han ido ya abandonando por la decisión de los pueblos de la región, como fue el caso de Bolsonaro en el Brasil, que en vez de fortalecer la integración latinoamericana, bueno, también lo que trató fue buscar la integración cada vez más fuerte hacia el norte, con las metrópoles imperiales, como hoy lo está haciendo también Milei, ¿no? Que el caso más desastroso desde el punto de vista político es la búsqueda de la integración a la OTAN. Ya nomás pensemos en eso, ¿no? Hacer presente a la organización del Atlántico Norte en nuestra región, y no porque vaya a estar aquí presente, aunque lo está, porque siguen teniendo colonias. Francia, Inglaterra y Holanda siguen teniendo territorios en el continente americano. Habíamos que pensar, entonces ahí la OTAN ha estado de otra manera presente, pero ya cuando uno de estos mandatarios está llamando a integrarse, está también generando la desintegración de la región, porque lo que se ha tratado desde la perspectiva progresista y liberadora de nuestra región es que esta región sea una región de paz, y por el contrario, lo que hemos sufrido son agresiones directamente, ¿no? Como cuáles, bueno, los más de 60 años de bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba, y hoy también el bloqueo reforzado contra Venezuela o contra Nicaragua, que decíamos ha estimulado, como lo señalaba el doctor Jagua, pues ha estimulado la migración de nuestros días, que es un proceso migratorio. El día de ayer se hizo una encuesta en México, ¿no? Valorando si la ciudadanía cómo veía el fenómeno migratorio, y la mayoría, más del 70%, reconoció que en México debía ayudarse a los migrantes. Hay un sector de la población que no, 28% aproximadamente, pero el 72% reconociendo que los migrantes en este día que son forzados, impulsados a salir, buscar rumbo al norte, necesariamente tienen que cruzar por el país. Y ahí tenemos un problema de la integración latinoamericana, cómo darle una alternativa a esa respuesta. Bueno, el presidente López Obrador ha propuesto algunas tentativas soluciones que se han dado ya en el marco de este fenómeno, apoyando la reintegración de los migrantes a través de una ayuda económica y la creación de empleos en su propia región, que este es uno de los elementos prácticos con lo que también tiene que buscarse esta serie de elementos. Pero decíamos, el obstáculo de estos actores que están presentes en una disputa por nuestra nación latinoamericana, ¿hacia dónde va? ¿Hacia el bloque progresista o hacia el bloque conservador? Evidentemente el bloque conservador no ha renunciado a una lucha por reconquistar nuestros espacios. Afortunadamente nuestros países han ido avanzando, algunos más que han avanzado en ese proceso, otros han visto el retroceso. Es el caso de la República del Perú, que conocimos el golpe de Estado que ahí se desarrolló contra el presidente Castillo, ¿sí? Y la llegada de la señora Dina Boluarte a la presidencia, que frenó de otra manera lo que había sido precisamente, que originalmente era el llamado Grupo del Pacífico o de Lima, ¿no? Y que de repente eso que fue una posición conservadora, ¿sí? Impulsada desde posiciones de derecha, se les empezó a revertir. ¿Por qué? Porque a Colombia llegó el presidente Petro, en México llegó el presidente López Obrador, el presidente Castillo llegó a Lima, entonces, y a Chile, bueno, el presidente Boric. Empezó a revertirse también organismos que se han hecho desde la perspectiva conservadora, buscando generar una división de la integración latinoamericana con grupos muy regionales en ese aspecto. Hay otros, como los del CARICOM, que se han mantenido por unas particulares también muy específicas de los países de las Antillas mayores o menores. Ahí está presente Cuba, está presente evidentemente República Dominicana, donde va a haber elecciones y quizá podamos ver de nueva cuenta un cambio político en esa nación hermana,
humana y que avance hacia la ala progresista de la región. Está Haití, que es uno de los países en este momento, que fue el primer país que se independizó en nuestra América y que hoy vive el más complejo drama social, político y económico que ha padecido a lo largo de su historia. Recordemos que Simón Bolívar estuvo en Haití y después pasó a Jamaica, donde hizo lo que yo he llamado el acta de nacimiento de América Latina, porque allí perfila lo que somos en un primer momento y que después José Martí lo continúa con la famosa Carta de Nuestra América, ¿no? Donde pues hace ver este desarrollo de nuestros días. Bueno, Haití hoy en día sufre uno de los mayores calamidades que se pueden conocer en su historia, la debilidad y de cómo los pueblos latinoamericanos no hemos tenido la capacidad de enfrentar una manera alternativa a la crisis de Haití. Lo que más se ha resuelto es que vengan los haitianos a diversos países de América Latina y que incluso esta migración que se está dando, pues busque la salida al norte. Muchos de los haitianos emigraron a Brasil, emigraron a Chile, y de repente cuando se hace aquí las estadísticas en México de los migrantes que vienen, pues vienen muchos chilenos, pero no eran chilenos, digamos, de los, entre comillas, originales, sino eran hijos de los haitianos que migraron a Chile y que nacieron en Chile y que hoy menores atraviesan parte del territorio mexicano. Entonces ahí tenemos un problema. Otro, el problema del narcotráfico, cómo enfrentar uno de los mayores retos, que precisamente es el crecimiento del mercado de drogas en los países desarrollados, pero donde en nuestros países se les presenta como una actividad que deben de surtir a ese mercado internacional. Colombia, Bolivia, el Perú, identificados como productores de la hoja de coca, de donde se genera como uno de los ingredientes la cocaína, y así que van hacia el mercado norteamericano, y cómo en ese proceso migratorio y en esa repulsa al consumo de drogas en la sociedad norteamericana se le relaciona a los traficantes de droga con los migrantes. Es otro reto también que a los países latinoamericanos se les va estigmatizando. Si son mexicanos, son los que llevan la droga, o venezolanos, o haitianos, o cubanos, etcétera, etcétera. Es decir, nos enfrentamos a esos retos también ideológicos que vienen de las grandes potencias. De tal manera que resulta que en nuestros días la necesidad de impulsar una integración política latinoamericana es uno de los elementos fundamentales, pero ¿cómo pueden ser llevados hoy dentro del proceso de democratización? Pues precisamente que los pueblos de la región cada vez más participen en este proceso de democratización, que se vayan afinando sus proyectos políticos e ideológicos de la integración y lleguen por esa vía a las instancias del poder en cada país y tengan como planteamiento la integración, pero política latinoamericana. ¿Cuál es la diferencia que un guatemalteco, un hondureño, un mexicano tienen? No hay ninguna, sino las fronteras políticas que nos han encasillado precisamente en estos nuestros territorios. Entonces tenemos que ir planteando esta real integración de nuestra América y proponer, como lo hizo Simón Bolívar en aquel Congreso Anfitriónico de Panamá, de ir buscando la integración de nuestros países. Así, bueno, yo hago estas consideraciones en torno a lo que me hizo reflexionar el doctor Jagua sobre esta integración latinoamericana. Y sería, no voy a repetir todo lo que ya he señalado, sino simplemente esta reflexión de nuestra América en este tiempo, y esperando de nueva cuenta, por ejemplo, que Venezuela refrende, y así seguramente va a ser en las próximas elecciones de este año, como también en México y otras elecciones que habrá, que haya continuidad en el proceso político de las fuerzas progresistas y en la búsqueda de esta integración latinoamericana. Yo creo que nos atrevemos a pensar que no nos vamos a equivocar,
que las fuerzas progresistas van adelante y que lo respalda es la voluntad política de los pueblos de nuestros países, que este es el elemento central que nos hará avanzar en la gran integración latinoamericana que tenemos que construir ya desde el punto de vista político, no solo económico, porque hay muchas redes que allí están establecidas en lo social, en lo político, en lo cultural, pero falta en lo político para emancipar nuestras fronteras y generar ahora sí que esta gran patria latinoamericana de la que hablaba Simón Bolívar y otros próceres de nuestra América. Muchas gracias. Gracias, doctor Alberto Santana, por este amplio panorama sobre la integración y los acontecimientos políticos recientes en América Latina. Bueno, damos paso entonces a la parte final, a la parte de preguntas y respuestas. Como siempre, privilegiamos al público que está presente. Si alguien desea plantear alguna pregunta, está abierto el micrófono. Si no, bueno, acá hay dos preguntas, adelante. Muchas gracias, doctor Elías. Me llamo Xiao Xu, doctorando de la Universidad de la Academia China de Ciencias Sociales, y ahora estoy haciendo una estancia académica de este centro con el doctor Santana, y muchas felicidades. Sabemos que la integración de América Latina favorece mucho al bienestar del pueblo latinoamericano, pero también depende, como el doctor Santana menciona, depende de la situación geopolítica de aquí. Entonces, tengo una perspectiva de China, que siempre que la integración de esta región también favorece a la cooperación entre China y América Latina, pero al mismo tiempo consideramos que tenemos más o menos dos medidas para cooperar con esta región. Por ejemplo, una cooperación integral. Por ejemplo, como usted menciona, foro China-CELAC, y al mismo tiempo tenemos cooperación bilateral. El año pasado recibimos al presidente Maduro, ¿no? Intercambiando opiniones sobre la zona económica especial, pero aprovechando esta oportunidad, quisiera saber cómo ve Venezuela con China. ¿Prefiere, cooperar con China a través de la integración América Latina, como un conjunto, o cooperación bilateral, ambas partes? Muchas gracias. Gracias. Vamos a juntar tres preguntas y les damos la palabra. Gracias. Agradecido y feliz de la presencia del hermano Elías Agua aquí en México. Bueno, yo llegué tarde, ya lo conocen, pero desde que era de 15 años es un camarada con un compromiso por la transformación y la justicia social, y la mantiene hasta hoy. Y nos parece una buena señal que en este año de los 200 años de Bolívar, un hijo de Bolívar esté en la UNAM conversando de la integración. 3 preguntas solamente. Repasamos Contadora, repasamos Petrocaribe. ¿Qué perspectivas de integración energética de nuevo tipo puede vislumbrarse un poco desde su perspectiva? Una segunda pregunta. Avanzar a la integración implica además avanzar a otros niveles que no son solo los de gobierno. ¿Qué posibilidades o oportunidades encuentra usted en el acercamiento de centros de investigación, universidades, en el área de educación, cultura? Entendiendo que hay una integración conservadora que ha estado presente en ese siglo XX y a todo lo largo del siglo XXI, y que se hace necesario una integración progresista, revolucionaria, digamos, otra vez pensando en Monroe y Bolívar, una integración con un sentido bolivariano. Y la tercera, ¿qué hacer con los espacios de integración conservadores, o qué se puede hacer en esos espacios tales como la CAF, el convenio Andrés Bello? ¿Qué hacer con el espíritu de Contadora? ¿Qué hacer con organismos que no son de gobierno pero que son de integración, como por ejemplo la Comisión de Partidos Políticos de América Latina?
y inclusive con espacios de integración como el de la UDUAL. Gracias. Muchas gracias. Bueno, finalmente leo una pregunta que nos llega por el internet. Es del doctor Ricardo Mendoza, quien pregunta que desde su perspectiva, ¿a qué se atribuye que no haya habido un acuerdo en la reciente cumbre de la CELAC para acompañar a México en su solicitud de suscribir la declaración ante la Corte Internacional de Justicia para expulsar a Ecuador de la ONU? Okay, yo creo que con este conjunto de preguntas podemos cerrar y les damos la palabra en el orden que la tomaron en un principio. Adelante, doctor Elías. Bueno, muchas gracias. Sobre la primera pregunta, Venezuela, desde el inicio del gobierno del presidente Chávez, priorizó la relación con China. Creemos que parte del programa, de los fundamentos del programa de la Revolución Bolivariana es el contribuir al desarrollo de un mundo multipolar y multicéntrico, ¿no? Eso va a ser una línea programática que vamos a conseguir a lo largo de toda la Revolución Bolivariana, antes de llegar al gobierno y luego durante el gobierno, y tal cual quedó plasmada en la Constitución de la República Bolivariana. Por eso, una de las primeras acciones que el presidente Chávez va a realizar es el acercamiento, por un lado, con China, la revitalización de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Recordemos aquel famoso viaje del presidente Chávez a Irak manejando un carro con Saddam Hussein por el desierto, porque no pudo llegar por la exclusión aérea que había, y se fue por todo el desierto, y a partir de allí se da la revitalización de la OPEP. Luego la construcción de las relaciones con Rusia, también el acercamiento con la propia Unión Europea. Porque debo decirlo, Venezuela nunca se planteó una política de ruptura con el gobierno de los Estados Unidos, sino de diversificación de sus relaciones internacionales, ¿no? En función de lograr lo que era conveniente para los intereses de Venezuela, estuviese donde estuviese, ¿no? Entonces, la relación con China para Venezuela ha sido prioritaria desde inicios del gobierno bolivariano del presidente Chávez y ha continuado durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero, digamos, esa primera avanzada de China en la relación con Venezuela permitió abrir las puertas para que China pudiera establecer primero relaciones bilaterales con este conjunto de gobiernos que fueron llegando al poder en la primera década de este siglo XXI. Y finalmente, cuando estos gobiernos conformaron estas uniones de integración latinoamericana y caribeña, se dio la creación del foro CELAC-China. Yo creo que no son excluyentes las dos cosas, o sea, porque el proceso de integración que se ha planteado en este siglo XXI no pretende diluir la soberanía de los estados ni los modelos dentro de cada país, ¿no? Sino acordarnos en lo común y en lo que podemos lograr de manera conjunta en la relación con otros bloques de poder en el mundo. De manera que para Venezuela, digamos, la relación bilateral con China es prioritaria, ha sido y seguirá siendo prioritaria, pero sin duda alguna que apostamos que en un proceso de recuperación de los organismos de integración de nuestra América Latina y el Caribe también puede haber entonces una relación como bloque regional con la gran potencia que es la República Popular de China, porque fíjense que parte del esfuerzo de unión e integración tiene que ver con el desarrollo de importantes infraestructuras que van a requerir, bueno, líneas de crédito, líneas de financiamiento, transferencia tecnológica, que China ha logrado desarrollar con mucha fuerza, con mucha potencia. Entonces, te respondería que las dos cosas para Venezuela son importantes, la relación bilateral y la relación como bloque regional con la República Popular China y otros bloques en el mundo, ¿no? La pregunta, compatriota y amigo, saludos, qué bueno, es bueno verte, ¿no?
¿Qué nuevas instancias? No, yo creo que hay que... Mire, el esfuerzo realizado en la primera década de este siglo y el modelo, el esquema, el modelo de integración que se desarrolló tanto en la Unión de Naciones Suramericanas como en la Comunidad de Estados Latinoamericanos es un modelo avanzado, pertinente, además viable, porque expresa la diversidad ideológica más que de los pueblos, de los gobiernos, pero al fin de cuentas los gobiernos son quienes representan a los estados, los que se van a sentar en la mesa a llegar a acuerdos. Entonces creo que ese primer gran logro de que distintos gobiernos de América Latina con distintas visiones políticas, ideológicas, sin la presencia de los Estados Unidos, hayan logrado llegar a estos niveles de acuerdo para la integración y la unión, tiene que ser rescatado. Ninguno de estos esfuerzos puede ser desechado, sino repotenciados y adecuados a los tiempos y al contexto histórico actual. Como decía, lamentablemente UNASUR, digamos, habrá que ver si es posible su reconstrucción, su reconstitución. Afortunadamente, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, gracias al impulso que le dio México, porque también iba por la vía de UNASUR, con la llegada del presidente López Obrador, está activa, ¿no? Y tiene sus instancias funcionando. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo importante por terminar de relanzar la comunidad de estados latinoamericanos, retomar la importante agenda muy parecida a la de UNASUR que tenía la comunidad de estados latinoamericanos, y relanzarla hacia las próximas décadas de este siglo XXI, que nos permita finalmente acordar una agenda latinoamericana para defenderla en los escenarios multilaterales, que nos permita modelos de desarrollo compartidos, el desarrollo conjuntos de infraestructuras, de proyectos económicos productivos, de cooperación energética, de búsqueda de nuevas fuentes alternativas energéticas que nos permita esfuerzos de cooperación en materia de atención a catástrofes o abordar problemas importantes como la migración, como la producción y el tráfico de drogas, entre otros miles de aspectos que están, o no miles de aspectos, pero decenas de temas que quedaron allí anotados en la agenda de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, ¿no? La integración más allá de los gobiernos. Bueno, fíjense que especialmente UNASUR y el ALBA contaron siempre con los consejos de los movimientos sociales, ¿no? Y ahí quedó también, y en este momento en Caracas está reunido el Consejo de Movimientos Sociales de la Alianza Bolivariana de Nuestra América, y hubo un esfuerzo importante de acordar una agenda de lucha, de movilización, de logros, de formas organizativas en lo territorial, en lo sectorial, de los sujetos sociales, ¿no? También hay una amplia discusión, desarrollos de acuerdo, logros que también habría que revisar en el marco de lo que fueron los consejos de movimientos sociales de la UNASUR y de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, ¿no? Y la CELAC ojalá pueda también recoger e impulsar esa expresión del pueblo mucho más allá de los gobiernos. Incluso se habló, incluso más allá de los gobiernos nacionales, los gobiernos locales, los gobiernos provinciales o estadales, como los llamamos nosotros, y los sujetos organizados de nuestras sociedades, ¿no? ¿Qué hacer con los organismos conservadores? Bueno, mira, la práctica demuestra que en la medida que estos proyectos de nuevo tipo, de este tiempo del siglo XXI, avanzan y se consolidan, los viejos mecanismos neocoloniales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, impulsados en el intento de Estados Unidos de consolidar su hegemonía geopolítica en América Latina y el Caribe, van quedando neutralizados, ¿no? Y van perdiendo su fuerza, y yo creo que el camino que llevaban y que llevarían si este nuevo modelo de integración pensado por y para los latinoamericanos y caribeños logra finalmente consolidarse. Ahí tenemos el caso de la Organización de Estados Americanos, absolutamente un organismo que
que tiene un acta de defunción, ¿no? Que no tiene hoy pues el peso de injerencia, de dominación que tenía en el pasado, y eso fue el resultado de la conformación de la UNASUR y de la CELAC fundamentalmente. De manera que ellos habrán podido afectar el proceso de UNASUR y la CELAC, pero lo que no pudieron y no van a poder es resucitar a la Organización de Estados Americanos en la concepción en que ellos la tenían. Podrá existir allí eternamente, pero ya no tiene el impacto y el peso sobre nuestros gobiernos, ¿no? Entonces creo que en la medida en que estos nuevos organismos tomen una dinámica expansiva, todos los viejos organismos irán desapareciendo. De hecho, CELAC, entre sus objetivos, y lo firman los jefes de Estado, es que CELAC tiene como objetivo avanzar en fusionar a un conjunto de organismos que previamente existían. No estoy hablando de la OEA, estoy hablando de otras instancias como ALADI, como OLADE, etcétera, que son mecanismos que han acumulado una experticia técnica importante y que pudieran ser, bueno, parte de los equipos técnicos de ejecución, de realización de la comunidad económica, perdón, de la comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe, ¿no? La pregunta que nos llega afortunadamente está siendo brisa, está fresca, que nos llega por internet. ¿Por qué no hubo un acuerdo en CELAC? Bueno, recordemos que estamos en el desarrollo de una estrategia yo lo decía citando a la diputada Gabriela Rivadeneira, ¿no? Estamos en una disputa política, ideológica en nuestra América Latina y el Caribe. Y hay un conjunto de gobiernos que han asumido en función de boicotear los procesos de integración, ¿no? Y de contribuir a su desintegración. Y que además han venido alineándose o coordinándose entre ellos. Hay una articulación de la derecha en este momento en el continente, ¿no? El caso Bolsonaro, el caso del presidente Noboa, el caso, bueno, el presidente Bukele es otra cosa, ¿no? No podemos enmarcarlo dentro de esa línea. El caso del presidente Milei, ¿no? Que además coordinan con los nuevos populismos de derecha en los así llamados. Yo también tengo mi debate sobre ese tema, pero porque una cosa es el populismo para los europeos y una cosa es para el modelo populista para nosotros, ¿no? En América Latina y caribeña, ¿no? Los populismos de derecha en Europa, la propia corriente que representa a Donald Trump y en torno a la cual ellos se alinean y coordinan con él, se han reunido. Entonces, obviamente que van a CELAC a golpear a México en el contexto además de un proceso electoral, ¿no? Pero yo creo que la inmensa mayoría de los gobiernos de América Latina ha fijado una posición firme y clara, ¿no? Por lo demás, si bien no todos han asumido una posición, digamos, totalmente coherente con los principios, no hay nadie que apoye lo que hizo Ecuador, hay que decirlo. En la Comunidad Económica de Estados Latinoamericanos no hay un solo país que apoye lo que hizo Ecuador. Lo que no hubo fue consenso en torno a acompañar a Ecuador a México en su demanda ante la Corte Interamericana de Justicia, pero en todos hubo un rechazo a el allanamiento ilegal ordenado por el gobierno del presidente Noboa y según su propia canciller ordenado por el presidente, porque el canciller dijo, le recomendamos que no lo hiciera, pero él lo hizo. Es un gobierno muy atípico, muy caotizado, ¿no? Bueno, lamentablemente producto de esto que hemos dicho. Ecuador hace apenas 6 años era un país estable, con crecimiento económico, con modelos de desarrollo de inclusión, ¿no? Era una referencia en cuanto a participación ciudadana, etcétera. Y bueno, llegaron y acabaron con eso. Y mira el resultado que hoy Ecuador, tomado por bandas criminales
bueno, con un manejo terrible de la política internacional, desconocimiento del derecho internacional, en fin. Pero ese es el resultado de colocar a cualquiera con el fin de debilitar los procesos de transformación, ¿no? Porque además lamentablemente no hay un liderazgo de derecha y conservador, ¿no? Que tenga un sustento teórico, que tenga un programa, ¿no? El objetivo de la nueva derecha latinoamericana es llegar para sacar y perseguir a los gobiernos de izquierda, progresistas, nacionalistas, etcétera, ¿no? De manera que más allá de las reservas de algunos países, creo que sí hay una condena unánime a un principio básico, que es el respeto a la soberanía territorial de las embajadas y al derecho a asilo, que ha sido un derecho fundamental en nuestro continente y del cual México tiene una tradición. No fue que ayer que México que se le ocurrió darle asilo al vicepresidente Glass. Uno recorre la historia mexicana a lo largo del siglo XX y de este propio siglo XXI ha sido una política del Estado mexicano asilar, refugiar a los perseguidos políticos, a las personas que así lo hayan necesitado justificadamente, ¿no? Nosotros, como pueblo venezolano, y mi gobierno también lo ha hecho, han de manera contundente rechazado esta acción. Hemos retirado el personal diplomático nuestro en el Ecuador, porque es algo que no puede quedar impune. Y no se trata de castigar al Ecuador ni a su gobierno. Lo que se pide y lo que México con mucha dignidad está pidiendo es una rectificación, que se restituya el derecho a asilo al ex vicepresidente Glass, que se pida una disculpa pública y un compromiso de no repetición de este hecho ni allí ni en otra parte. No había ocurrido eso en América Latina de esa manera, ni en la dictadura de Pinochet, que asedió embajada, incluso hubo intercambio de disparos en la embajada cubana, pero nunca se había llegado a tanto como eso, ¿no? Hay un caso también en Venezuela, en Uruguay, en 1973, una maestra detenida, torturada, que logra engañar a sus captores y le dice que ella va a delatar dónde están sus compañeros y hace que la lleven cerca a la embajada de Venezuela, y logra escaparse del carro y logra ingresar a los jardines de la embajada. El embajador y el personal salen, la agarran, pero los policías entran, pero fue como una operación en caliente. Entonces, se comprobó así, no fue una decisión del gobierno de la dictadura en ese momento, ni siquiera de los altos mandos. Los policías entraron porque, bueno, se les escapaba una presa, pues, y un forcejeo. Lamentablemente, esta maestra Elena Quintero es una de las desaparecidas de la dictadura del Uruguay, después de ser extraída de nuestra embajada, de los jardines de nuestra embajada, fue desaparecida. Y bueno, Venezuela en ese momento hizo lo propio, rompió relaciones absolutamente con Uruguay y acudió a las instancias como lo está haciendo México para lograr un repudio. Y en ese momento la mayoría de los países de América Latina rompieron. Los que tenían gobiernos democráticos, recordemos que esa fue la noche oscura de las dictaduras en América del Sur, ya Argentina, Chile estaban bajo, Paraguay bajo regímenes dictatoriales. Pero en fin, vaya nuestra solidaridad con México, y yo creo que más allá de que no haya una decisión de acompañar en todos los aspectos a México, sí ha habido un rechazo unánime que fortalece a la CELAC como un instrumento de hacer valer el derecho internacional en nuestra región. Muchas gracias, José Antonio, a todos los que han participado y a los que han estado presentes aquí y a través de las redes sociales que han sido transmitidas. Y al profesor. Muchas gracias, Elías. Doctor Santana, ¿le gustaría agregar un comentario? Sí, ya contestó el doctor Javier. Bueno, leo un par de preguntas que están bastante conectadas. No sé si gusta dar una respuesta específica. Tenemos 10 minutos. La primera, Diego Paz, nos dice: no habría que pensar en que la verdadera integración es la cultura que se desarrolla desde abajo por procesos como el fenómeno migratorio. La integración política parece muy distante cuando Latinoamérica se debate entre distintos proyectos, principalmente los populismos de derecha y de izquierda. Y la otra, de Juan Martín Mesiga, dice: se habló de los mecanismos de integración de los estados latinoamericanos, pero también hay otros procesos por abajo como el ALBA, movimientos.
quiero saber cómo piensan las perspectivas de articulación de los movimientos sociales con los organismos de integración mencionados. Creo que va muy relacionado con lo que mencionaba doctor Jagua sobre el apartado de movimientos sociales dentro de mecanismos como el ALBA. Así es. Sí, sobre el primer punto de acuerdo, es que precisamente esta búsqueda a lo largo de distintas etapas de nuestra historia, de una integración política, económica a nivel de los gobiernos, es el resultante de una realidad concreta, y es de la identidad en la diversidad de nuestros pueblos. América Latina es de las regiones más cohesionadas culturalmente de todo el mundo, ¿no? Compartimos la inmensa mayoría de los países el mismo idioma, ¿no? Hasta religiosamente somos más cohesionados. Las culturas afrodescendientes, indígenas y la propia cultura europea, en términos generales, tienen los mismos códigos y valores en cada uno de nuestros países. Por eso los procesos de migración, a pesar de que siempre son traumáticos, no terminan siendo tan dramáticos y tan complejos para el ser humano como ocurre en otras regiones del mundo, especialmente África, que se va a Europa, ¿no? Que migra hacia Europa y los países del Medio Oriente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Hay una integración y identidad entre nuestros pueblos que lo que ha buscado todo este esfuerzo es expresarlo, ¿no? Institucionalmente, que lo que nuestros pueblos han hecho a lo largo de la historia de integración, de construcción de una identidad compartida en la diversidad, pues también los gobiernos, independientemente de su posición política e ideológica, puedan asumirlo y que conjuntamente podamos emprender la tarea del desarrollo, de la cooperación, de la convivencia pacífica. Por ejemplo, América Latina es una de las regiones, no la una, es la región del mundo que no tiene en este momento ahorita un conflicto bélico entre países, y que el único conflicto bélico que aún persiste está en proceso de desmontarse, que es el proceso colombiano, con los esfuerzos de paz que está haciendo el presidente Gustavo Petro, ¿no? De manera que esos esfuerzos sí son además posibles para responder la segunda. Es que no, es imposible que por la diversidad ideológica, la persona que pregunta habla de populismo de izquierda, de derecha para el debate, pero no voy a entrar en ese debate en ese momento. Pero es que estos organismos fueron creados en un momento donde en América Latina gobernaban dos corrientes, o los gobiernos estaban integrados por dos grandes corrientes. Una democrática, popular o soberanista, integracionista, y por otro lado, una de derecha, conservadora. Pero en aquel momento los gobiernos de derecha tenían fortaleza, tenían legitimidad. Yo lo digo, aquí en Cancún incluso debatieron duramente hasta acaloradamente. Estaba el presidente Uribe y el presidente Chávez. Cuando se aprueba la CELAC, el debate fue muy intenso. Estaba el presidente Correa, que Colombia venía de bombardear a Ecuador, al campamento de la FARC, donde lamentablemente también murieron unos jóvenes estudiantes mexicanos que estaban allí en ese campamento. Entonces, estaba Lula en Brasil, pero estaba el presidente Felipe Calderón en México. Fueron esos presidentes, en los extremos ideológicos, los que lograron llegar a acuerdos de constitución de una instancia como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Claro que es posible. Claro que es posible que en la diversidad política e ideológica se pueda avanzar en la constitución de mecanismos de integración, ¿no? La articulación de los movimientos sociales, ya lo decía, hay una experiencia en los consejos de movimientos sociales, tanto de la Alianza Bolivariana de Nuestra América y como los consejos de los movimientos sociales de UNASUR, que sesionaban con autonomía y llegaron hasta participar con sus voceros, que iban y presentaban y exponían los acuerdos y la solicitud de los movimientos sociales ante la cumbre de los presidentes.
tanto de UNASUR como del ALBA. De manera que hay un camino andado, hay mecanismos ya probados y hay una experiencia concreta de hace pocos años en la materia de coordinación entre movimientos sociales y gobiernos. Ok. Sí, nada más una simple reflexión sobre estas preguntas. Yo creo que la integración cultural ha estado, digamos, desde el inicio de nuestros países como naciones independientes. Voy a dar algunos ejemplos que cabría preguntar. Nuestra historia, evidentemente, la podemos ver, que ha estado ahí presente en las lenguas hegemónicas, porque hay muchas lenguas originarias, también es cierto, pero eso muestra también la diversidad que tenemos, aunque la hegemónica en nuestros países o en la mayoría de los países es el español, ¿no? Una lengua que es de comunicación más que de división. Y en lo cultural pues hay diversidad de elementos. Ayer en mi clase hablamos con los alumnos y lo decía Sergio Ramírez en uno de sus textos, cómo la cultura mexicana y el cine en lo particular pues identifica al ranchero de Nicaragua con el ranchero de México, porque no hay ninguna diferencia cultural, o sea, son estereotipos que defienden una identidad cultural especial. Y si vamos hasta la comida, para dar un ejemplo, ¿no? Allá en Venezuela, si no me equivoco, se llaman hallacas. Aquí le llamamos tamales y en Chile humitas, pero es lo mismo, o sea, son los mismos gustos y tradiciones que tenemos en nuestras culturas, ¿no? Donde uno puede viajar por toda la región e identificarse culinariamente porque son parte también de nuestras culturas. Y en la articulación de los movimientos sociales, evidentemente que hay pues muchas demandas que están allí integradas como aspiraciones que buscan los pueblos en la región. Valga el mejor ejemplo que es el sindicalismo, donde las organizaciones sindicales, la CETAL en su momento histórico, los sindicatos universitarios pues han ido como luchas sociales buscando ese proceso de integración. En términos alternativos, por ejemplo, las radios en nuestra América son movimientos sociales donde la voz de los universitarios, de los centros educativos o de las distintas expresiones culturales tienen una gran comunicación. Y no digamos hoy en día en internet, hoy en día uno se conecta, quiere saber uno qué pasa en Ecuador. Por ejemplo, estos días he estado viendo el canal ingobernables.eq, ¿no? Donde la principal conductora es cubana, allá en Ecuador, y dan noticias y comentarios y análisis de lo que pasa en la relación entre México y Ecuador, pero también las posturas de los distintos gobiernos latinoamericanos. Y decíamos, Telesur da cuenta de todos los movimientos sociales que ocurren en la región y estamos al tanto precisamente, particularmente, de esos movimientos sociales. Entonces hay una articulación que está ahí presente, ¿no? O sea, de hecho la integración latinoamericana está ahí. Lo que falta llevar, desde mi perspectiva, a la integración política, ¿no? Bueno, ¿para qué pedir visas cuando somos un mismo pueblo? Pero evidentemente son imposiciones que vienen del norte, no que vienen del sur, sino es para dividir a los pueblos, para evitar que vayan más migrantes a los Estados Unidos, pero de repente los migrantes pues no tienen que llevar pasaporte, cruzan las fronteras sin necesidad de pasaportes. Claro que eso los expone al crimen organizado, a sufrir atentados, a la criminalización que van enfrentando día a día. Pero si borráramos, por ejemplo, los pasaportes o que fueran viables nuestros pasaportes en la región, esos migrantes con toda seguridad transitarían por los canales adecuados de las comunicaciones, en transportes, ferrocarriles, embarcaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay expresiones de estos movimientos sociales en los cuales tenemos que ir trabajando y afinando para mejorar precisamente el desarrollo de nuestros pueblos y particularmente de esos movimientos sociales a los que hemos hecho referencia. Bueno, muchas gracias.
Gracias, doctor Santana. Y bueno, me parece que con esto es una excelente forma de cerrar. Estamos en buena hora. El Seminario Permanente de las Políticas Exteriores de América Latina y el Caribe les da las gracias por su asistencia y los esperamos en los próximos eventos que tengamos en este centro. Buenas tardes a todos.